Hola amigos, buenos días. Hoy quiero hablaros de las manifestaciones. Cuando murió Franco, pues hubo un cambio político y a principios de este cambio político se llamaba la transición democrática. La transición, una etapa histórica que se bautizó como nombre de la transición. Y entonces, pues como durante el régimen franquista aparentemente no había derecho a manifestaciones y tampoco había derecho a huelgas, pues en esta nueva etapa empezaron a hacerse muchas manifestaciones y muchas huelgas para que los ciudadanos, para que la gente expresara su descontento, pues con lo que había en aquel momento, por ejemplo, los salarios bajos, pues querían libertad para reunirse, querían mejoras salariales, querían mejoras políticas, querían más libertades, etcétera, etcétera. Y a principios de la transición, pues semana tras semana, habían todo tipo de manifestaciones para manifestarse de cualquier cosa. Iban a cientos, iban a miles. Y de las huelgas también. Cuando no era el gremio de los panaderos, era el gremio de la construcción, era el gremio de los empleados de grandes almacenes, el gremio de la hostelería, en fin, de prácticamente todos los sectores laborales hacían huelgas, reivindicaban mejores salarios, ¿sí? Iban consiguiendo, se les iban subiendo los salarios, pero al mismo tiempo que se producía esto, pues lógicamente se producía más inflación. Pero bueno, y ahora ya volviendo a tiempos más actuales, dejando ya muy lejos la etapa de la transición, que era una etapa que la gente estaba muy ilusionada, porque pensaba que iban a tener un país mucho mejor, pero a la larga todos quedarían totalmente decepcionados. En la actualidad, ahora por ejemplo, están pasando cosas raras, pero tirando a malas, porque estamos tocando las entrañas mismas del Estado de Derecho. Estamos haciendo cosas que chocan mucho con la Constitución y hay muchas voces que dicen que son ilegales o que son inconstitucionales. Estoy hablando, por ejemplo, de las maniobras que está haciendo ahora Pedro Sánchez para para estas cosas que está negociando para conseguir la investidura, para seguir elegido presidente del gobierno. Y los partidos con los que está intentando pactar están pidiendo cosas que claramente van en contra de la Constitución. Y esto lo están denunciando y están poniendo el toque de atención muchos políticos, partidos, instituciones, etcétera, etcétera. Por eso últimamente hay manifestaciones. Aunque últimamente las manifestaciones no se llevaban mucho porque ya la gente se está dando cuenta de que las manifestaciones no sirven para nada. Bueno, para algo tienen que servir las manifestaciones, para hacerse notar, para mostrar el descontento, pero yo de los que os quería hablar, de las manifestaciones, que desde luego que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, que es un derecho incluso reconocido por la Constitución, pero estas manifestaciones, por decirlo entre comillas, están mal reguladas. Se tendrían que hacer una especie de leyes, una especie de normativas que indican cómo se tienen que hacer las manifestaciones, en las que todo el mundo quede respetado. Porque, ¿qué pasa con las manifestaciones? Pues que te cortan calles, destrozan mobiliario urbano, queman contenedores, cortan autopistas. ¿Y quiénes son los afectados en estos? Son los ciudadanos. Pues no pueden circular por la calle, no pueden circular por la autopista, y aquí está violentado su derecho a la libre circulación. Y cuando se rompen contenedores, pues se tienen que reponer, los tienes que pagar con tus impuestos. O bien las fuerzas de orden público, cuando están tratando de poner orden, pues arrancan mobiliario urbano, pues arrancan piedras de las aceras, arrancan pavimentos y los tiran a las fuerzas de orden público y acaban lesionados. Les acaban pues provocando daños. Y también lo del arranque del pavimento público, los destrozos que causan, pues también después todo esto se tiene que limpiar, se tiene que arreglar, se tiene que pagar con los impuestos. Y dejando aparte también
los que quedan afectados, que son los que viven en las calles de estas, donde se están produciendo las manifestaciones. Por ejemplo, las tiendas, que muchas veces tiendas, bancos, pues se encuentran que sus escaparates son destrozados, rompen los cristales, rompen las puertas, incluso las incendian o las saquean. Y esto, pues, los políticos no hacen absolutamente nada. Y esto no puede quedar impune. ¿Cómo se podrían hacer unas buenas manifestaciones? Pues bueno, una buena idea sería que les quieran hacer unas manifestaciones para un determinado día, que pidan un permiso y que las entidades públicas habiliten un espacio público para que se pueda hacer esta manifestación. Por ejemplo, un campo de fútbol, en un determinado día que se va a hacer la manifestación, pues que la gente que se quiera manifestar, que vaya a este campo de fútbol, que se manifieste, que den sus discursos, los dirigentes o los convocantes de la manifestación, que digan la suya, pero que no molesten a nadie, que no corten la circulación, que no rompan los contenedores, que no sean un peligro para los comercios de las calles adyacentes o de las calles en las que se va a provocar la manifestación. Y, pues, en definitiva, que no causen problemas de orden público y que no se violen los derechos de los demás ciudadanos que no quieren manifestarse y que quieren circular libremente por las calles o por las carreteras. Esta sería la mejor forma de hacer una manifestación. Y otro tanto de una huelga. Una huelga, pues también un espacio público, un descampado, un parque muy grande, a donde no se molesta a los demás. Podría hacer una manifestación allí, en unos determinados horarios. Y así no se molesta. Y esto sería una manifestación legítima, una manifestación merecida, una manifestación sin violencia. Y lo mismo digo con las huelgas. Cuando se hace una huelga de cualquier sector laboral, pues no se tiene por qué cortar una calle o una carretera o ocupar un espacio público. Y tampoco unos piquetes impidiendo pues que la gente pueda circular o que la gente que quiera poder acudir a su puesto de trabajo. Si hay unos piquetes que te impiden circular o hay unos piquetes que te impiden acudir a tu puesto de trabajo, esto tiene que ser denunciable, tiene que venir la fuerza pública, coger al piquete, llevarlo ante un juez, ser castigado, ser sancionado con unas multas o incluso con penas de prisión, porque no se pueden violentar los derechos de los demás. Esto es totalmente un abuso. Y con las manifestaciones, pues prácticamente digo lo mismo. Por eso creo que nos falta mucha preparación. Tenemos que reclamar a los políticos, incluso los políticos si fueran más responsables, ellos que estén tan empeñados en hacer tantas y tantas malas leyes y nos están expoliando a todo el mundo, poniendo radares en las carreteras, radares con cámaras para saquearnos a multas, para robarnos. Si son capaces de hacer cosas así, también tenían que ser capaces de hacer cosas bien, hacer una buena legislación en la materia de las manifestaciones y de las huelgas para que se respetaran los derechos de los demás y nadie viera lesionados sus derechos y sus libertades. Esta sería la mejor manera de tener las manifestaciones y las huelgas, que no se destrocen los contenedores, que no se quemen vehículos, que no se destrocen papeleras ni bancos de sentarse, ni se destroce cualquier cosa de lo mobiliario urbano. Una escultura, por ejemplo, tirar a la tierra, destrozarla y con esto hacer piedras para lanzar a las fuerzas de orden público o para destrozar comercios o locales que hayan en estas calles. Esto que no se vuelva a producir, porque esto es delito, se tiene que considerar delito. Y el manifestante o el piquete, el huelguista o cualquier persona que participe en estos actos, que cause un destrozo, que prive a otro ciudadano de su libertad, tiene que ser castigado. Por eso urge una legislación en este sentido. Y en esto pues os quería llamar este toque de atención. Y aparte, ya que hablamos de manifestaciones, que las manifestaciones están muy bien si se hacen bien y nadie ve lesionados sus derechos y nadie está obligado a ir a la manifestación o a acatar a la manifestación, pues aparte de que se hagan manifestaciones y si se hagan bien, también se tendría que aprovechar, por ejemplo, tener más cultura democrática y
a ser un país mucho más democrático. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que en este país hay muchas votaciones, hay muchas elecciones, elecciones municipales, elecciones autonómicas, elecciones al Parlamento Europeo, elecciones generales, elecciones anticipadas. Hay muchas elecciones de manera muy repetida. Entonces se tendría que aprovechar para preguntar a los ciudadanos también, pues, cuestiones que les afectan. Por ejemplo, ahora esto que es polémica por estos días, la ley de amnistía, lo de un referéndum, lo de las multas, lo de subir los impuestos, lo de la inmigración, de traerse inmigrantes aquí en España y alojarlos en hoteles de lujo o en balnearios o darles pagas. Hay muchas cuestiones que nos afectan a todos los ciudadanos que se podían aprovechar las elecciones para preguntar. Por ejemplo, si tocan elecciones autonómicas, se puede aprovechar para preguntar, ¿están ustedes de acuerdo en acoger inmigrantes que llegan en suelo español y trasladarlos a hoteles y balnearios pagados con vuestros impuestos, darles paga, darles ropas y dejarlos sueltos por aquí en España? ¿Están ustedes de acuerdo con esto? O una supuesta subida de impuestos. ¿Están de acuerdo, pues, pagar más impuestos por la electricidad, pagar más impuestos por la gasolina, pagar impuestos por el plástico, en fin, cualquier tipo de impuestos? ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Se pueden aprovechar este tipo de preguntas en las elecciones, por ejemplo, y se podían preguntar muchas y muchas cosas. Por ejemplo, ahora con el tema del coche eléctrico, ¿están ustedes de acuerdo en que a partir del año tal se dejen de producir coches de carburantes y utilizar los coches eléctricos? ¿Están ustedes de acuerdo? Someterlo a votación. O, por ejemplo, esto que nos quieren obligar a comer carne sintética o a comer insectos, suprimir la carne, suprimir los demás alimentos. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿Están ustedes de acuerdo en derribar pantanos para que los ríos sigan su curso natural? ¿O están de acuerdo en derribar centrales térmicas? En fin, hay que, aparte de hacer política, los políticos también hay que informar a los ciudadanos las pretensiones políticas y preguntar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Este tipo de preguntas son muy frecuentes, por ejemplo, en países como en Suiza. Pero aquí los políticos de aquí quieren mandar ellos pactando entre sí y no quieren preguntar a la ciudadanía. Y además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Constitución reconoce que cuando se han reunido 500.000 de firmas sobre un determinado tema, pues se puede hacer que se debata en el Parlamento o se puede someter a referéndum. Y en esto, pues, tendríamos que avanzar y tener una democracia mejor aquí en España. Pero lo que pasa es que somos muy, muy ignorantes de la política, de la economía, de los temas sociales, de los ciudadanos. Tenemos un nivel de ignorancia muy elevado. Y por eso, pues, las cosas nos van tan mal, nos salen tan caras, hay tanto malestar, las manifestaciones, las huelgas se hacen tan mal, algunos se aprovechan, unos pues están en una mejor posición, por ejemplo, para hacer una huelga, por ejemplo, los funcionarios públicos, porque saben que no los van a despedir, quieren sueldos más elevados, y por ejemplo los albañiles, los pescadores, los forestales, los empleados de tienda, los camareros, estos no tienen fuerza para la huelga. Y claro, hay unos sectores que son más privilegiados y se aprovechan. Bueno, pues espero que os haya interesado mi vídeo de hoy y hasta el próximo vídeo. Dame un me gusta, suscribiros, dar a conocer los contenidos de mi vídeo y difundirlo y recomendarlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo.